Porque obviamente un artista viene con expectativas, ay, voy a grabar y entonces voy a hacer un hit y voy a sacar eso. Y yo, sí, vamos a hacer todo eso, pero primero venga, entienda cómo funciona esta industria. Hola, un saludo para todas las personas que nos ven en estas charlas sobre la industria musical, sobre las problemáticas, las necesidades, las bondades que tiene la industria musical, sobre estos cambios tan dramáticos que muchas veces estamos viendo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en estos videos y hoy nos acompaña Marcel Villamil, productor musical. Vamos a conversar un poquito sobre contratos, sobre negociaciones, sobre estos retos que normalmente tiene el productor o la productora musical en la industria musical. Entonces, Marcel, cuéntanos un poquito de quién eres, a qué te dedicas, dinos quién es Marcel. Bueno, muchísimas gracias primero que todo por invitarme a participar de este espacio. Me parece genial tener, digamos, esa dinámica de poder conversar un poco de esos temas que son un poquito puntillosos para los que estamos de pronto en esta industria. Hay, digamos, una gran nube, un gran halo ahí como de desconocimiento, como una sombra, una cortina rara, un velo que no nos permite entender un poco cómo funciona esta industria y creo que este espacio es perfecto. Pues sí, mi nombre es Marcel Villamil, mi alias es Cachaco, soy productor, soy también artista, cantante, soy el fundador de un sello independiente que se llama Uchuva Records, que funciona y está ubicado en la ciudad de Medellín, en Colombia. Es un sello que nació hace aproximadamente 4 años y medio, donde hemos ido sufriendo la transformación normal de cualquier sello independiente. Empezamos tal vez como una casa productora, tratando de apoyar talento local, y desde entonces hemos ido evolucionando poco a poco. Seguimos apoyando talento local, pero también nos hemos involucrado en otros aspectos que tienen que ver, digamos, con la parte un poquito tecnológica, digamos, el back office, el backend que hay a la hora de distribuir y poner la música de los artistas en las agregadoras para que puedan ser escuchadas en todas las plataformas que bien conocemos todos como Spotify, Apple Music y todas estas que ya, pues más que por mencionar las marcas, pues como para que cada uno identifique de qué estoy hablando. Eh, Sí, básicamente ese soy yo, a eso me dedico y bueno, pues en parte de este camino, en parte de de este aprendizaje constante, de entrar en una industria tan interesante, tan bonita, tan llena de contactos, de gente súper importante y de buenas ideas, pues tuve la buena suerte de conocer a All Right, específicamente en un BIME en el cual participamos en la ciudad de Bogotá, y desde ahí me enamoré, quedé así matado con toda la propuesta, me pareció genial, me pareció súper orgánica, muy transparente, eh, tecnológicamente muy avanzada, me pareció que facilitaba un aspecto que usualmente todos queremos evitar, sobre todo por este tema, porque obviamente contar con los servicios de los honorarios, también de los abogados profesionales y especializados son altos, obviamente son completamente justificables, pero no siempre están al alcance de todos los artistas y también de algunos de los productores cuando vamos en un proceso de crecimiento. Maravilloso, Marcel. Y veo entonces que tienes experiencia en muchas de las aristas que tiene la industria musical. Entonces, sería bueno conocer de pronto, ¿tú qué consejos les darías a las personas que están empezando en este trasegar de la industria, tanto para los artistas como para los productores, como para los compositores, o para quienes quieren hacer un sello así como tú? ¿Qué consejos crees que son los más importantes? Mira, yo creo que lo más importante de todo es entender cuál es tu rol en la industria. Cuando yo particularmente trabajo con artistas independientes y al ser un sello independiente, pues la independencia a veces viene como con una carga encima de que yo tengo que hacer todo, ¿sí? Yo produzco, yo grabo, yo canto, yo promociono, yo hago absolutamente todo. Creo que ese es un error que todos hemos cometido al inicio cuando queremos autogestionarnos, cuando no tenemos, digamos, el respaldo de un sello discográfico mayor, una major como un Universal, un Sony, todos estos que son súper famosos, que digamos que son los que están en la cabeza de la industria. Como no contamos con ese músculo financiero, estratégico, con todos los componentes y las herramientas que ellos tienen, pues nos metemos en la idea de que tenemos que hacer todo. Y ese es tal vez el principal error que todos cometemos. Creo que lo más importante es que uno encuentre su rol, cuál es su papel y que empiece también a entablar una relación de conexión con otros talentos y con otras personas que le puedan aportar valor a todos los roles que hay que ejecutar. Cuando yo soy productor, pues usualmente estoy enfocado en un proceso de producción,
estoy hablando de producción musical específicamente. Si soy compositor, pues tengo que engancharme y, digamos, tener una relación directa con compositores. Si hay alguien que se va a encargar de la parte de promoción y como usualmente hoy día todavía, pues todavía hay cosas que se mueven, digamos, offline, pero también hay cosas que se mueven completamente online, que son del entorno digital, pues apoyarse con alguien que trabaje la parte digital. Empezar a construir un equipo de trabajo, así sea una idea, así sea algo someramente inicial, como que estoy arrancando con quiero montar mi sello, quiero montar mi casa de producción o quiero enfocarme solamente en la composición, empezar a darle una estructura un poquito más formal, darle a cada uno su rol y entender cuál es el rol tuyo dentro de esa cadena de valor. Yo creo que eso es muy importante y le puede ahorrar mucho tiempo a todos los que estén emprendiendo en esta industria. Por otra parte, volverse un ratón de biblioteca. Hay que estar muy juicioso estudiando, utilizando los recursos de información que te eduquen y te informen sobre cómo funciona la industria. Hay canales en YouTube, hay portales como el de AllRight que tiene un contenido bastante específico, claro, directo, transparente de cómo puedo empezar a involucrarme, digamos, en la industria de la música de una manera menos traumática. Entonces, creo que hay que estar todo el tiempo inquietos, aprendiendo. Y otra cosa es participar en los eventos, en todos los eventos que tengan que ver o que involucren la industria de la música, showcases, bueno, networking, todo lo que pueda haber con respecto a eso, creo que alimenta mucho también la cabeza de buenas ideas, pero sobre todo de buenas conexiones. Eso es muy relevante. Y metiéndonos un poquito entonces en esos roles que se tienen que identificar, que ahí me parece un poco a veces complejo porque son varios roles los que las personas pueden estar ejecutando a la misma vez dentro de la industria musical. Eh, pero si nos enfocamos en el rol del productor musical, ¿cuáles serían esos retos principales o ese tipo de cosas que definitivamente tienen que tener en cuenta desde tu experiencia? ¿Cuál es como lo más importante que debe tener en cuenta un productor musical a la hora de entrar a la industria musical? Bueno, lo primero es, vuelvo a lo mismo, entender muy bien cuál es tu rol. Yo pienso que todo el mundo y cada productor o muchas personas tienen una percepción diferente de cuál es el rol del productor. Para mí, un buen productor musical es la persona que logra interpretar de alguna manera el sentir y el proceso creativo del artista, ¿ok? Pongamos un artista de cualquier género musical, pongámoslo urbano, pongámoslo pop, rock, lo que sea. Un buen productor musical tiene que entender la visión del artista y tiene que ayudar a potencializar esa visión. Tiene que ayudarle al artista a encontrar los músicos de sesión que necesita para transmitir esa idea. Tiene que ayudarle a construir una visión sonora de para dónde va su proyecto, ¿me entiendes? Es como un consultor. Muchas veces los productores hoy día están también ejerciendo un rol ya creativo, o sea, ya no son solo productores, sino que también son compositores. Es algo que se ve mucho, por ejemplo, en la industria de la música urbana, donde el productor pasa a hacer un rol de composición de beats, de melodías y de bases que terminan siendo parte de la composición. Entonces se empiezan como a mezclar un poquito los roles. Eso es válido, pero creo que un buen productor musical nunca debe olvidar su papel principal, que es el de convertirse en una especie de consultor que ayude al artista a lograr su visión artística, pues que valga la redundancia, porque de eso se trata. Un buen productor encuentra el sonido, le ayuda al artista a encontrar el sonido y a plasmarlo finalmente en una pieza o en un material que se llama máster. Para que entendamos, pues el concepto de máster es la pieza finalizada, ya lista, después de hacer un proceso de mezcla, composición, grabación, en fin. Eso es lo más importante que hacer un productor. Yo pienso que eso es lo más clave. No olvidar nunca ese rol. Ahí hay una cosa y es que normalmente se utiliza indistintamente la palabra máster y fonograma, ¿sí? Entonces tú nos explicas qué es el máster. Y la cuestión es que muchas veces la ley expresa con otra palabra lo que es ese máster para ustedes, ¿sí? Y por eso entra la palabra fonograma. Entonces, cuando estamos plasmando eso en un documento legal o cuando estamos haciendo un contrato, hablar del máster, pues ese no genera derechos como tal. Ese no es la fuente de los derechos conexos. La fuente de los derechos conexos es el fonograma. Sino que sí, ha hecho carrera el tema de que
se utiliza indistintamente la palabra máster y fonograma. Pero bueno, eso es otra conversación. A nosotros nos llegan muchas personas hablándonos de cuáles son los tipos de negocio que normalmente pueden hacer los productores musicales que también se meten en la composición. ¿Cuándo pueden tener porcentaje dentro de ese máster o dentro de ese fonograma? ¿Qué tipos de negociaciones son las que se plantean? ¿Cuál es el porcentaje adecuado para cobrar en un momento determinado? Si no les están pegando la tarifa plena o de paso no les están pagando absolutamente nada y solo les quieren reconocer un porcentaje dentro de ese fonograma, entonces ¿cuál debería ser ese porcentaje? ¿Tú qué consejos les darías? ¿O cuáles son los negocios que normalmente manejas? Yo tuve la oportunidad de hacer pues de tener una capacitación con tal vez una de las personas que más sabe de derechos, digamos, de autor a nivel mundial, que es el doctor John P. Kellogg. Y hay una frase que recuerdo muy bien de él, pues traduciéndola al español, básicamente quiere decir que en la industria no hay nada estandarizado. No hay un estándar para establecer la forma en que tú vas a negociar tu participación dentro de cualquier negocio que tenga que ver con la industria musical. Ahí es donde pienso que es muy importante, o sea, es esencial contar con la compañía de un equipo legal, ¿entiendes? Una persona que te pueda orientar con respecto a la necesidad puntual o a la negociación que tú vayas a plantear, porque es que aquí no hay nada escrito. A mí me parece muy complicado que la industria trate de estandarizar porcentajes y cosas frente a participaciones tan subjetivas como es un proceso creativo. O sea, ¿yo cómo hago para medir qué tanto porcentaje de creatividad yo puse en la composición de una obra y qué tanto pusiste tú? ¿Sí me entiendes? O sea, nos tocaría empezar, no sé, a medir ideas, a contar palabras, notas musicales. No. Yo creo que lo primero que hay es un acto de buena voluntad y es que un equipo de personas, cuando hablo de un equipo hablo de dos en adelante, se están uniendo, están conformando una unión para llevar a cabo un proyecto particular. Entonces, yo pienso que lo que podría sugerir a partir de eso es empezar con pasos cortos. ¿Qué son pasos cortos? Hay gente que se pone a hacer acuerdos para grabar un álbum, por ejemplo. Un álbum hoy día ya son, pues, realmente un álbum son más de 6 canciones. Hasta seis, o sea, de 6 canciones para arriba es un álbum. Antes un álbum eran 12, 16 canciones, pues digamos en la industria, si nos vamos para atrás en la industria del vinilo y del CD y este tipo de cosas. Pero hoy día un álbum son 6 canciones. Y hacen unos acuerdos que son tremendamente extensos, con unas responsabilidades y con unos alcances que yo pienso que son demasiado comprometedores para cuando alguien está empezando. Mi sugerencia es que cada vez que vayas a trabajar con un artista como productor o que un artista vaya a trabajar con un productor o con otro equipo como un compositor o un intérprete o algo por el estilo, se fijen metas un poco más específicas. Por ejemplo, por sencillos. Estamos en una industria que se mueve por sencillos. Esta es la industria del single. O sea, cada mes un artista está sacando una, dos canciones en promedio. Pues haz acuerdos, haz contratos y haz procesos por canción. Y es muy chévere porque tú puedes ir con tu equipo legal o, por ejemplo, puedes ir donde Allright, pedir que cada proyecto se te acompañe según la necesidad, porque cada canción puede ser diferente. Uno puede tener acuerdos distintos para cada proyecto. Por eso digo que no hay un estándar. Yo puedo decir, ah, mira, es que en esta canción yo tengo una participación del 50% en mis derechos como compositor. Entonces en el split quiero que conste que yo llevo el 50% y tú te quedas con el otro 50%. Y además quiero una participación del 20% en los patrimoniales sobre el máster, bueno, sobre el fonograma o máster, que igual iba a hacer una anotación con eso. Lo que pasa es que esta industria está invadida de un lingo que es extranjero, hermano. O sea, el máster y el fonograma para mí son lo mismo, Tal cual. pero obviamente si yo hago un documento legal, yo necesito a alguien como tú como que me diga, no sea gomelo, weón, máster, ¿no? Aquí decimos fonograma, eso tiene que quedar consignado en un contrato. Entonces hay que entender que muchas veces hay una cantidad de términos que arrastramos, pues obviamente del inglés hacia esto, pero bueno, era como para complementar esa parte. Pero sí, yo pienso que lo importante es trabajar pequeño y acompañarse siempre de alguien que legalmente te pueda ilustrar y haga que la negociación sea justa, porque es muy importante que las partes siempre queden muy cómodas y contentas. Ahora,
Otra cosa, de pronto, pues me gustaría mucho también saber tu posición frente a esto, pero yo pienso que los contratos son acuerdos que se pueden modificar en cualquier momento. O sea, yo puedo empezar con un acuerdo y si las dos partes o las partes involucradas están de acuerdo, se pueden modificar. Eso no es algo complejo. Yo los contratos con mis artistas y con la gente que trabajo los veo como una hoja de ruta que habla de transparencia, que deja muy claro desde el inicio qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a lucrar todas las partes para que las cosas estén claras desde antes. Entonces me voy a anticipar a una cosa, por ejemplo, un caso que es, me imagino que eso le pasa a todos. Se sientan dos manes a componer una canción. Yo pongo, no, yo tengo la guitarra, loco, yo tengo la melodía, usted es un duro para las letras y para cantar. Listo, perfecto, hágale. Entonces yo canto y hago la letra y usted hace la música. Y de pronto entró la novia del man, del guitarrista o del cantante, y a la nena se le ocurrió que meter la palabra suntuoso en la letra era fantástico. Y entonces los manes dicen, uy, sí, suntuoso suena increíble, me encanta. Ya hay tres compositores ahí, ya hay tres personas que tienen derechos morales sobre la composición de esa obra. Y eso se da como que de una manera toda orgánica y después los manes van y aparecen como compositores, el otro termina con la novia y después la novia sale reclamando su participación ahí. ¿Dónde quedó eso consignado? ¿Dónde quedó eso claro? ¿Dónde quedó eso escrito? Entonces yo lo que le recomiendo y lo que hago, por ejemplo, dentro de mi sello, le recomiendo a muchos artistas es, antes de sentarse a escribir una palabra, una melodía, aclaren así sea en un borrador cuáles son las condiciones y la forma en que van a trabajar. Tú después te puedes ir con eso donde tu asesor legal, o en este caso te puedes ir a Olga y te van a decir, mira, esta es la manera correcta de que ustedes estimen cómo van a trabajar y de ahí en adelante las cosas serán mucho más transparentes. Así ha habido, mejor dicho, historias tristes de gente que termina después súper aburrida toda la vida porque una canción se volvió un hit y ellos son responsables de las líneas más importantes del coro y no reciben lo que les corresponde. Y pues eso es una frustración que yo creo que es muy difícil de superar. Es una tusa que no se supera. Totalmente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Por un lado, el tema de estandarizar me parece no una práctica tan buena realmente, porque es lo que tú dices. No hay un estándar, no hay una obligación, siempre el contrato es un acuerdo de voluntades. Yo en un momento te puedo dar un porcentaje, en otro totalmente diferente. No hay una base específica en la que diga el productor debe tener esto, el artista debe tener esto. Eso siempre es un acuerdo de voluntades. Y como acuerdo de voluntades, como esas reglas del juego en el que un artista y un productor pues están poniendo algo para crear ese fonograma o para crear esa composición, pues también puede haber un acuerdo de voluntades para cerrar el trato, para eliminar el trato o para crear uno nuevo. Entonces ahí viene lo que tú dices y es en cualquier momento yo puedo cambiar lo que establecí anteriormente en un contrato específico o en un documento específico. Porque es la realidad, pasan este tipo de cosas que tú nos acabas de comentar, ¿sí? O a veces entran cinco personas a un estudio de grabación pensando que todos van a trabajar de la misma forma, pero resulta uno no haciendo absolutamente nada, resulta otro haciendo muchísimo, entonces se tiene que modificar esos parámetros que hicieron anteriormente. Pero no quiere decir que no se pueda hacer nada desde el principio. Entonces, en el acuerdo de composición o en el contrato de composición por encargo o en el acuerdo que estés utilizando, puedes establecer que finalizada la composición o finalizada la grabación o finalizado el fonograma, pues se establece cuánto van a quedar los porcentajes en el split, que es un documento aparte del contrato de composición o el contrato de producción fonográfica. Entonces ahí estás asegurando, y esa sí es una buena práctica, hacer un contrato cuando se va a entrar al estudio y hacer el contrato o el split cuando se sale del estudio. Estás asegurando que finalmente antes de que eso salga al aire, pues van a quedar establecidos los porcentajes de efectivamente quienes participaron. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y para eso son los contratos. Los contratos no están hechos para hacer negocios en desconfianza. Ah, no, es que aquí todos de confianza, por eso no hacemos contratos. Todos los tratos, todos los negocios se hacen en confianza. Los contratos están hechos es para establecer las reglas del juego, para decir a qué te comprometes tú y a qué me comprometo yo, para poder exigir en un momento determinado, para que dentro de un año no estemos discutiendo qué fue lo que dijimos hace un año, sino que tengamos un documento que respalde esa negociación. Porque ahí entra un tema muy importante y es la memoria. Entonces a veces confiamos en la memoria y nos damos cuenta que precisamente los contratos se crearon para no depender de esa memoria que es tan lábil, ¿sí? Y hay estudios que muestran que la memoria no es solamente el recuerdo de un hecho pasado, sino la interpretación que yo le doy
a ese hecho pasado según mis condiciones actuales. Entonces yo puedo estar absolutamente convencido de que yo hice un trato contigo hace un año o hace 2 años que ni siquiera pasó. Y no es porque yo sea mala persona, o no es porque tú seas o no desmemoriado, no, es porque realmente estoy convencido, porque estoy interpretando ese hecho pasado con lo que tengo ahorita. ¿Sí? Entonces es gravísimo estar apalancándonos en la memoria o pensando que yo voy a recordar todas las participaciones que tengo durante 3 4 5 años en las composiciones o en los fonogramas. Eso realmente es un error. Entonces, sí o sí debe haber un contrato antes de que entre al estudio y un contrato después de que entre al estudio. Y son documentos supremamente sencillos. Es que si fueran realmente cosas complicadas donde se necesita el abogado, eso es algo también muy chistoso. No sé de dónde salió esa teoría de que los músicos tienen que entrar o los productores tienen que entrar al estudio con un abogado al lado. Eso es realmente muy, muy gracioso a veces cuando me dicen ese tipo de cosas. Ustedes saben más del negocio incluso, ustedes todo el tiempo están haciendo ese tipo de negocios y en los contratos se plasma es eso, el negocio como tal. Sí, mira que sí, tienes un punto muy, muy importante a favor y es el tema de la memoria. Mm, yo soy de las personas que cree que la mejor forma de honrar la memoria es tener las cosas por escrito. Sencillo. O sea, parte del ejercicio, por ejemplo, del compositor. Estoy hablando del compositor y digamos, pues si separamos composición y letrista, ¿no? Pero como lo hace, por ejemplo, muchas veces, digamos, como toda esta forma legal estadounidense donde tú puedes ser compositor y también puedes ser letrista. Aquí compositor y letrista es casi como, pues yo lo entiendo casi como lo mismo. Pero el ejercicio de plasmar la letra de una canción, de una composición, hace que ella exista y prevalezca. Yo pienso que ahí es donde realmente logra su existencia como, o sea, nace, digamos, el derecho moral en el momento en que tú lo plasmas. Y eso es algo que lo entendí y alguna vez creo que lo conversábamos contigo. Oye, es que yo una idea o me imagino una canción, pues no la puedo proteger porque es simplemente una idea, solo hasta que yo la ponga así sea rayada en un pedazo de papel, en un trozo de cartón, ahí nace. Entonces, mira que per se el ejercicio de crear una canción, de escribir la letra, es crear un contrato. Es un contrato contigo mismo. Entonces, lo mismo tiene que trasladarse a la hora de trabajar en esta industria. Y yo creo que eso hasta debería aplicar casi que en la vida cotidiana, hasta cuando uno tiene como conexiones con los amigos, uno hace acuerdos de amistad. Si uno tiene pareja, uno hace acuerdos y hace contratos de amistad que muchas veces se dan por entendido porque hablamos y dijimos hace 5 años que nos casamos, que íbamos a hacer esto y lo otro y que iba a mantenerse así. Y a los 5 años, uy, ¿qué pasó? Habíamos dicho esto y ¿por qué se nos olvidó? Porque esas cosas tienen que quedar por escrito, son constancias de que son una hoja de ruta de que las cosas van a funcionar bien. Entonces, lo que sí hay es, por ejemplo, divorcios dentro de la industria de la música. Yo he visto y he experimentado personalmente divorcios con amigos. Porque es que uno establece, uno se enamora de los amigos, o sea, del parcero, el llave, el bacán, es súper guitarrista y vamos de ensayo y creamos una canción y todo, y apenas esa vuelta empieza a tener éxito, entonces, uy, un momentico, es que esa canción es mía, no, pero ¿cómo así? Si yo puse la guitarra, no, pero es que yo escribí la letra, y eso pasa años después de haber hecho una canción que tiene un potencial o que de pronto se va a convertir en un hit, y después de eso, ¿cómo arregla uno ahí? Lo más triste es que se pierde dinero, pero muchas veces se termina perdiendo también un componente más importante como es la amistad, o sea, se rompe el vínculo. Yo soy muy emocional, por ejemplo, en eso. Yo soy artista, yo soy tremendamente sensible con esas cosas. Yo prefiero perder plata que perder amigos. Pero, pero si se puede evitar, pues lo evitas. Y una forma muy clara es hacer eso. O sea, el modelo, por ejemplo, del split que ha tomado pues popularidad, afortunadamente se ha vuelto más popular. Creo que es un modelo de contrato que es muy saludable y es un buen punto de inicio cuando uno va a empezar a trabajar, a componer, a crear o a producir, a grabar, a hacer un fonograma, tener un pequeño documento que deje claro qué le corresponde a cada uno desde el inicio es la manera más sana de empezar la relación y mantener las relaciones con la gente con la que tengas algún tipo de vínculo emocional. Casi siempre las bandas se montan entre amigos, o sea, las bandas se acaban o por no tener claridad en los contratos o porque alguien se metió con la novia de alguien dentro de la banda, algo así. Ay, madre. Pasa ese tipo de.
No se acaban por nada más, honestamente. Qué vaina eso. Me haces recordar una frase que nos decía hace poco José Gregorio y es que yo no lo había pensado así, pero decía, es que los contratos sirven para proteger las amistades, ¿sí? Es cierto, Porque de acuerdo. cuando tienen el contrato hecho no tienen que discutir, simplemente está ahí lo que tienen, la responsabilidad de cada uno, los compromisos de cada uno y lo que responde cada uno. Entonces acabas de reforzar precisamente esa frase que me pareció bien, bien bonita. Y lo otro es, quisiera abonar un poco y saber qué piensas tú de eso, es de distinguir así los roles como nos decías, pero también hay que distinguir los derechos, porque entonces está la letra y la composición y son unos derechos, la interpretación son otros derechos, el fonograma son otros derechos. Entonces repartamos esas tres clases de derecho, reconozcamos esas tres clases de derecho y no pensemos que los derechos son un todo, ¿sí? Porque a cada persona que participa en cada cosa le corresponden unos determinados. Eh, ¿Tú cómo haces eso normalmente en tus producciones o en tu trabajo? Mira, yo siempre que voy a trabajar y que hemos trabajado con los artistas de Uchuva, pues no son muchos, nosotros somos un sello independiente pequeño, digamos que nuestra labor también es muy filantrópica en gran proporción, pero eso no quiere decir que nos prestemos para la informalidad. Siempre que tenemos una idea de trabajar, nos sentamos primero a conversar cómo funciona. Entonces yo soy de las personas y soy el tipo de CEO que le dedica a un artista una hora, así firme o no firme conmigo, a explicarle de manera básica pero contundente cómo están compuestos ese tema de los derechos, ¿cierto? Cómo está ese 100%, gran 100% de lo que es la composición, cómo es ese otro gran 100% que son esos derechos patrimoniales que están ligados a un fonograma y cómo esos 100% suman realmente un 200%. Porque es que muchas veces lo vemos como mitad y mitad y no, o sea, es un poco más grande que eso y me empiezo a ir por las ramas, mira, esto es lo que te toca a ti, aquí hay unos derechos que las editoriales los reclaman para ti, o sea, nos tomamos el trabajo muy a pecho de explicar durante una hora de la manera más amigable cómo funciona esto para que entiendan a qué tienen derecho dependiendo del acuerdo que se vaya a hacer. Entonces, yo, por ejemplo, y nosotros, por ejemplo, no somos ni cinco emocionales con esa parte, somos muy racionales al inicio, porque obviamente un artista viene con expectativas, ay, voy a grabar y entonces voy a hacer un hit y voy a sacar eso, y yo sí, vamos a hacer todo eso, pero primero venga, entienda cómo funciona esta industria para que usted entienda el contrato que yo le voy a presentar. Vamos a hacer un contrato donde va a haber una cantidad de términos, donde va a haber una cantidad de acuerdos que si usted no entiende, pues no me parece justo que lo firme si no lo comprende someramente. Entonces, siempre nos dedicamos un buen tiempo a compartir esa información. Ha pasado un par de veces que me dicen, no, yo no quiero firmar, no pasa nada. Al menos hicimos la tarea pedagógica de compartirle a otro artista más cómo funciona la industria y por lo menos se va con una idea diferente para poder darle norte a su proceso, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es eso, es compartir cómo funciona, digamos, todo el tema de la industria en términos básicos de regalías, quién reclama, quién no reclama, a quién le toca, a quién no le toca de cada cosa y cuáles son las posibles opciones a la hora de hacer un acuerdo. Después de eso, pues lo primero que hacemos es definir el alcance. Uno tiene que poner alcance a los proyectos y es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Una, dos canciones, tres, un álbum, un EP. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en esto? ¿Cómo nos vamos a pagar? Que es que ahí hay un tema que, uy, yo creo que ese tema hay que reforzarlo muchísimo. Productor musical y productor ejecutivo. Hay una confusión absurda entre esos dos conceptos, una ambigüedad rarísima. Y yo siempre se los traduzco de la manera más sencilla. Le digo, mire, productor musical, listo, el man que le va a ayudar a encontrar el sonido, ¿ok? Y ese man también pone un tiempo, también invierte, también hace un trabajo fuerte allí. Pero está el productor ejecutivo que literalmente es el que pone la plata. Y el que pone la plata puede ser su tío, su mamá, su abuelita. Ese tiene otros derechos completamente diferentes dentro de todo este proceso. Entonces, esa es una cosa que hay que diferenciar, porque muchos han llegado con, no, es que yo tengo un amigo que es productor
Y yo, pero sí, pero ¿qué hace él ahí? No, el man es el que pone la plata. Y yo, pues entonces él no es productor musical, él es un productor ejecutivo. Sí, Él es un financista, un capitalista, es una persona que viabiliza. Y usted sabe cuál es la responsabilidad que tiene usted con esa persona, mi querido amigo artista. Me dijo, no, ¿cómo así? Es que el man es un bacán, el man no es un bacán. El man es el dueño del fonograma. O sea, total. el man que pone la plata, en ese caso, de manera informal, es el que va a definir qué pasa con ese fonograma, a menos de que usted haga un acuerdo diferente y lo asiente en un contrato. Entonces, es un proceso de evangelización, si lo podemos decir de alguna forma, de pedagogía constante, donde tengo claro que tengo que educar y compartirle a los artistas, a los intérpretes, a los músicos de sesión, que eso es otra cosa que pasa mucho. Yo soy músico de sesión, pero entonces llego y toco una guitarra, es que yo tuve que ver en la composición, amigo, pues si te contraté como músico de sesión y tengo un contrato tuyo de hora por encargo, pues lo siento, pero no, tus derechos ahí son limitados. Yo te puedo otorgar a ti de pronto el beneficio de que eres intérprete y como intérprete también tienes derechos si estás afiliado además a las cinco, más o menos a las cinco organizaciones a las que tiene que estar afiliado un artista independiente para que en todos los frentes pueda lucrarse, digamos, a nivel de regalías en lo que le corresponde. Esa es otra parte. Son charlas y son muchas horas de trabajo antes de realmente sentarse a hacer la parte divertida que es entrar al estudio. Entonces yo creo que antes de entrar al estudio hay una antesala importante y ahí es donde muchos artistas se desinflan y otros se motivan más. Muy importante lo que dices, o sea, y qué bueno que hagas esa, como esa concientización. A veces nosotros lo hacemos un poquito de manera cruda y es expresar que las letras, las composiciones o los fonogramas o las interpretaciones por sí solas no tienen un valor económico. Lo que tiene un valor económico son los derechos que hay sobre ellas, ¿sí? Lo que Correcto. realmente le da ese valor económico es los derechos que tienen sobre la composición o sobre el fonograma. De ahí que tengan que dar tan absolutamente claros. Entonces, el rol por un lado, los derechos por otro, ese poder asentar esos derechos en un documento para tú poder probar que eso es tuyo, porque realmente esa es la única posibilidad que tienes para monetizar esas composiciones o esos fonogramas. Y entonces ahí me surge una duda que me gustaría preguntarte y es por qué los artistas piensan que no protegen sus cosas cuando van empezando, que solo las tienen que proteger cuando ya van en una carrera, en su carrera como muy avanzados o en la mitad o ya están generando mucho dinero. ¿De dónde proviene esa concepción? Sabiendo que los derechos de un artista que empieza y de un artista que ya está súper arriba son exactamente los mismos. Mira, yo estuve en ese lugar, se lo he dicho a muchos de los artistas con los que he hablado y cuando hablo, bueno, y hablo artistas y hablo músicos y todos digamos, los stakeholders que hacen parte de la industria de la música, y es que todos hemos estado ahí. Y yo creo que la forma más, pues un poquito más brusca de explicar esa situación es que es ignorancia, no es otra cosa. Es ignorancia porque ignorancia y temor. Y es que la ignorancia y el miedo van de la mano, ¿no? O sea, yo prefiero no hacer porque de pronto la embarro, me equivoco. Entonces, y además si me equivoco y me vale plata, peor, ¿cierto? Uy, no, abogados, meterle abogados a esto, yo apenas estoy empezando, yo soy un rookie, un novato, yo pues no, y además apenas me alcanza para cambiarle las cuerdas a la guitarra, entonces yo cómo voy a meterme con un abogado, o sea, creo que es un poco de ignorancia en gran proporción y temor, ignorancia por no entender cómo funciona el ecosistema. Pero es que también hay que ser conscientes que este ecosistema se ha vuelto transparente en los últimos años. O sea, realmente entender cómo funciona la industria de la música a partir del momento en que todo este fenómeno de la piratería y los MP3 transformaron y obligaron a que esta industria tomara otro rumbo completamente distinto, donde dejamos de vender tangibles a vender un intangible y tratar de monetizarlo y todavía no hemos descubierto la forma justa porque todavía los artistas no reciben lo justo, ¿cierto? De cuenta de estos servicios de streaming. Eh, Esto apenas se ha vuelto transparente hace unos cuantos años. O sea, cuando tú ya entiendes que cuando tú sacas una canción o cuando sacas un archivo que es un activo digital, tiene toda una metadata agregada a él. O sea, la gente no lo entiende, no lo sabe, pero
un archivo final, un máster, cuando yo hablo del máster, el WAP que ya está listo, que vas a utilizar para mandar a las agregadoras y aparezca en todas las plataformas digitales, puede tener más de 100 campos de metadata asociados, ¿ok? Eso, y metadata está es información adicional que dice quién es el compositor, quién es el productor, quiénes fueron los músicos que participaron en la sesión, cuál es el género musical, en qué año se lanzó, quién fue mejor dicho, lleva toda la información y esa información es perfectamente rastreable. Entonces, eso ha obligado a que la industria se vuelva más transparente. Antes me parece que era una industria llena de muchas sombras, ¿sí? Es de mucha, usamos la palabra que usamos en Colombia, mucha rosca, o sea, de preferencias, de conexiones. Ahora eso es muy diferente, porque tú puedes ver perfectamente de dónde viene una canción, quién es su compositor, un código ISRS que te va a decir exactamente en qué país se publicó, quién la distribuyó. O sea, toda la información es transparente y hoy día es muy fácil encontrar cómo funciona la industria y cómo involucrarse en ella en Internet. Antes no era tan fácil. Entonces yo pienso que sí, hay una informalidad y un temor inicial, pero creo que eso ha ido cambiando poco a poco. Ya los artistas que están empezando a entrar se vuelven un poco más conscientes. Y mira que plataformas como Allright, que empieza también a generar, digamos, contenido y abrir contenido también y a volverlo transparente, hacer una labor muy importante. A mí me lo hace fácil, para mí Allright es mi pastel. O sea, o sea, si yo hablo con un artista de cosas legales y todo, pues a veces me dicen, uy, pero hermano, usted es abogado. Y yo no soy abogado, yo soy músico como usted. Yo empecé cantando en bares, yo también un día me subí a un bus, hice la locura de pedir plata por cantar una canción en un 170 no sé, una cosa de esas. Yo he pasado por toda la escuela, la conozco perfectamente y sé lo difícil que es incursionar en ella y que le puede costar a uno la vida entera, que le puede costar a uno sacrificios y cosas, pero es que hay que estar enterado, hay que educarse en esto y para eso no necesitas mucha plata, solo necesitas tener un teléfono, conexionas a internet y empiezas a buscar y a leer y a nutrirte de información. Entonces, es ignorancia realmente. Y no lo digo de manera, pues cuando digo brusca no quiero que la gente se ofenda porque le estoy diciendo ignorante, la ignorancia no es mala, o sea, es ignorante el que no sabe sobre algo, eso es todo. Y salir de la ignorancia es simplemente querer conocer la información y ponerse en contacto con personas que lo sepan. Además, eso es otra cosa. Ya hay personas más abiertas a compartir el conocimiento. Antes había mucho celo. Ay, no, porque me van a quitar mi negocio y entonces van a descubrir cómo hago dinero y entonces voy a tener más competencia. No, esas cosas ya están un poquito más revaluadas y creo que hace que sea más sencillo. Qué bien eso. Es un poco no mucho de lo que nosotros tratamos de hacer en Allright. Y es, a finales del siglo XX, pues la industria estaba enfocada en las empresas, eran pocas empresas que manejaban absolutamente todo, ¿sí? Entonces tenían el conocimiento allá encerrado sobre cómo funcionaba este negocio. Era una industria eminentemente física, pero empezaba a tener visos de lo digital y ellos fueron empezando a entender cómo era lo digital también, pero ese conocimiento no se trasladó de manera efectiva. Y todavía, si bien hay mucha información, a veces sigue habiendo un poco de oscuridad, ¿cierto? Ahora ya estamos en una industria enfocada en las personas, entonces lo que nosotros tratamos de hacer en Allray es precisamente trasladar esa información que estaba principalmente en las empresas, en las grandes empresas, y entregárselas a las personas de una manera adecuada. En Allray, no sé si lo ves de esta manera, pero nosotros abordamos una problemática de necesidades de las personas en tres frentes. El primero es conocimiento legal, ¿sí? Entregarle la información a las personas, el conocimiento legal y conocimiento del negocio. El segundo es trazabilidad de los derechos, qué tengo, cómo lo tengo, con quién lo compartí. El tema de la metadata también lo estamos integrando ahí al módulo de catálogo para que las mismas personas puedan organizar su metadata en cada una de sus obras, en cada una de sus composiciones, en cada uno de sus fonogramas. Y un tema de protección de derechos, teniendo todos los contratos que se necesitan de la industria musical, que los puedan hacer en cuestión de minutos, que lo puedan hacer apoyados en inteligencia artificial y después que los puedan firmar electrónicamente en procedimientos demorados 2 minutos nada más, sin tener que ir a una notaría, sin tener que trasladarse, sin tener que firmar de manera física. Nos falta un montón y queremos hacer muchísimas cosas, pero ¿cómo ha sido tu experiencia con Allbright? Sé que nos has dicho un poco, pero quisiera ya como más entender
¿Qué es lo que hemos hecho por ti? ¿Qué podemos hacer más por ti, por las personas que están dentro de la industria musical desde la tecnología que construimos? Mira, yo creo que ustedes tuvieron un impacto absurdamente positivo en el desarrollo de lo que nosotros venimos haciendo a lo largo del proceso de ir convirtiendo realmente nuestro sello en eso, en un sello. Porque no nacimos como un sello, ¿cierto? Yo les comentaba al inicio que nacimos más como una casa de producción y nos hemos ido proyectando en convertirnos realmente en un sello. Yo creo que lo más importante fue abrirnos el espacio y la tranquilidad de la información, de entender cómo hacer transparente los procesos. A ver, si hablo desde el punto de vista tecnológico, AllRight es tremendamente intuitivo. Es algo que una persona con mínimos conocimientos de tecnología y de saber cómo funciona un navegador web puede acompañarse y pues digamos hacer un contrato que costaría mucho trabajo si no tengo ningún tipo de conocimiento legal, ¿cierto? Entonces, eso es una garantía grandísima. Lo otro es que, obvio, pues, human after all, o sea, somos humanos y también, pues, las cosas pueden fallar y a veces de pronto si yo no entiendo un concepto, con ustedes siempre hemos tenido un soporte, mejor dicho, instantáneo. Si algo no lo entendí en la plataforma, si algo no me queda claro sobre un contrato, yo pregunto por WhatsApp o escribo a contacto y a mí me responden y me sacan de la duda y puedo continuar con mis cosas. Y creo que siempre han estado abiertos a implementar, y eso es muy importante, porque es que en tecnología y en este tipo de servicios las cosas no pueden ser estáticas. Y a mí me ha tocado ver cómo Allbright se ha vuelto cada vez más dinámico y sí, más inteligente, y más ahora con todo este boom que tenemos de la inteligencia artificial. Me parece que lo que ustedes hacen es un uso correcto, ético y adecuado también de la inteligencia artificial, porque toca decirlo, también es una amenaza para la industria de la música si no se utiliza de la forma correcta, ¿no? No vamos a satanizar, pero ustedes hacen un uso ético y correcto de esa herramienta. Entonces, para nosotros ha sido la posibilidad de trabajar con transparencia, darle soporte a todas las partes y todos los roles, tanto el artista que viene de afuera como los que trabajamos dentro del equipo. Eso nos ha permitido enfocarnos en lo que es hacer música, conectarnos con el artista, grabar, producir, ya, no tenemos que preocuparnos más de esa parte legal, eso está claro, y si hay alguna duda, pues vamos a Allred, ya lo definimos y lo hacemos de una forma un poquito más democrática, ¿cierto? Creo que otra parte muy importante es si hablamos de la democratización de la parte económica. Obvio, yo dentro de este proceso tuve espacios donde pagué en dos oportunidades a abogados expertos en derechos de autor y pues yo entiendo que obviamente pues tú cobras lo que tú quieras por tu trabajo y por tu talento, tú le pones el precio, nadie tiene por qué ponérselo, pero siempre eran tarifas muy restrictivas y tarifas que podrían estar al alcance mío como CEO en un sello independiente, pero que no necesariamente para un artista que está lleno de talento, que tiene todos los recursos para emprender con buena música, pero que no tiene el dinero para pagarse un abogado. En cambio, cuando yo entro al Right y empiezo a ver las opciones que tengo para tener acceso a una batería de contratos, para tener acceso a una batería de información súper importante y relevante en la industria que me va a sacar, volvemos al tema de la ignorancia, pues si el costo es algo muy manejable, ¿me entiendes? O sea, y si yo lo comparo, pues no voy a decir nombres ni nada, pero pues estamos hablando de, no, es que no es ni una décima, no es ni una décima de la parte de lo que podría costar los honorarios de un abogado especializado para hacer solo un contrato. En cambio, tú aquí tienes una tarifa, un fee, y tienes acceso a todos los contratos, a toda la información y a todo el soporte. Entonces, obvio, eso ahorra no solamente dinero, sino que potencializa, porque entonces ya no me tengo que estar amarrando personalmente por los costos legales que tengo que estar, digamos, enfrentando, sino que ya puedo atender a varios artistas y a mucha gente y ponerlos bajo las mismas condiciones y bajo el mismo nivel de legalidad y de transparencia que nos merecemos todos. Entonces, eso, déjame decirte que es una de las cosas que también nos dio mucho, nos ha dado mucho impulso, mucho apoyo para poder avanzar de manera más segura con todas las partes.
Qué bonito eso. Muchas gracias por esas palabras y me alegra muchísimo escucharlas de ti y saber que pues vamos por buen camino y lo que estamos construyendo y lo que hemos construido pues le sirve. Nosotros partimos de una premisa y es que esta es una industria que se soportan los derechos, ¿sí? Todas las fuentes de ingreso derivan de la propiedad intelectual, de los derechos de las personas. Entonces, que nos enfrentemos a que el 90% de las personas en Latinoamérica de la industria musical no pueden acceder a servicios legales, pues es totalmente absurdo, ¿sí? Es como decirle a todos los creadores, venga, ustedes tienen unos derechos y de ahí pueden vivir, pero solo los que tienen dinero pueden acceder a esa protección y a ese conocimiento de los derechos. O sea, es algo totalmente ilógico y precisamente de ahí Y lo partimos para construir pues lo que hemos construido hasta ahora. Pues valga decir que las personas que quieran conocer Allride y que también quieran mirar cómo funciona para que también puedan utilizar estas herramientas, los pueden encontrar en www.allride.com.co o en @allride legal en Instagram. Y ahí pues pueden hablar con nosotros mismos, los vamos a orientar, les vamos a enseñar cómo funcionan cada uno de los módulos que van a encontrar en esta tecnología, así como lo has hecho tú, Marcel. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio. Cuéntanos dónde te podemos encontrar a ti también, los artistas que quieran apoyarse en ti en la producción musical, hacer parte del sello, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar. Bueno, nosotros tenemos nuestras redes, que es @Uchuva Records. Estamos en TikTok. Digamos que hemos hecho más uso de esas herramientas últimamente. Hemos tenido como un buen impacto y alcanzamos a muchos artistas desde allí. No solamente fungimos como productores, no solamente estamos metidos en la grabación, también si eres un artista que de alguna forma no entiende cómo funciona todo ese proceso de llevar tu música de manera consciente y coherente a las agregadoras y distribuirla de una forma correcta, pues ahí estamos también para acompañarte y de una vez sabes que también nos estamos apalancando con All Right, que para nosotros también eso es una garantía, así que siempre están las puertas muy abiertas, cualquier duda de la industria de la música, cualquier duda sobre los roles, siempre estoy abierto y normalmente soy yo quien de manera personal lo responde en redes sociales. Cuando hay cualquier inquietud, ahí estamos disponibles para lo que necesiten, siempre de puertas abiertas, dispuestos a compartir conocimiento y también hacer nuevos amigos y nuevas conexiones. Siempre estamos dispuestos para eso. Entonces, ya saben que ahí estamos en @Uchuva Records. Uchuva es como la frutica, muy colombiana, bueno, realmente muy, muy de este lado del continente del sur. Para nosotros es eso, es sabor, es color, es energía, es buena vibra y eso es lo que tenemos para ofrecerle a todos los que se acerquen a nosotros. Chévere eso que dices, Marcel. Esta industria se construye a punta de colaboración. Creo que te lo he dicho a ti. Nosotros trabajamos para ustedes, ustedes son nuestros jefes. Todo el tiempo estamos escuchando qué necesitan, cómo podemos hacer las cosas mejores, porque creemos y confiamos en esa interacción. Creemos y confiamos que si todos trabajamos para todos y todos nos colaboramos, pues esta industria va a ser mucho mejor para todos y para todas las personas. Entonces, mil gracias, Totalmente. mil y mil gracias por el espacio y bueno, nos estamos conversando. Gracias a todos ustedes y firmes, que hagan mucha música y que hagan muchas conexiones.